Definitivamente se acaban los subsidios en Colombia. El presidente Gustavo Petro y su gobierno lo ha querido y creo que ya está muy a punto de conseguirlo. Nos enteramos puntualmente del presupuesto que tiene proyectado el gobierno nacional para el 2026, donde deja desfinanciado por más del 80% de los subsidios de transferencias monetarias para el próximo año. Cabe aclarar que este proyecto aún sigue debatiéndose en el Senado, en el Congreso de la República, y hasta el 20 de octubre tendrá la definitiva de cuántos recursos han asignado para las transferencias monetarias de los subsidios. A continuación le traeremos la cobertura de todas las declaraciones y publicaciones que ha hecho la entidad Prosperidad Social a través de sus cuentas oficiales y también las últimas declaraciones que tuvo el director de la entidad, Mauricio Rodríguez, anunciando, o como él dice, defendiendo los recursos para los subsidios en Colombia. Desde el año pasado reducieron los recursos por la mitad y ya para el próximo año prácticamente no queda nada. Desaparecerían los subsidios de transferencias debido a que si no hay presupuesto, no hay plata asignada para ellos, ¿cómo se va a entregar? Muy lamentable. Déjenme en sus comentarios qué les parece el cambio del discurso del gobierno actual, donde anteriormente anunciaban el aumento, la mejora para las transferencias, pero ahora lo que han cambiado en su discurso es que las transferencias pues no sacan de la pobreza a nadie y por ese motivo pues no son necesarias. En nuestra página web el día de ayer, en las horas de la noche, compartimos de manera exclusiva la siguiente nota donde dimos esta información. Sus recursos de subsidios para el 2026, así será el presupuesto del 2026 de Prosperidad Social para subsidios de transferencias. Esta información la tenemos siempre, como les decimos, publicada en nuestra página web jtinforma.com.co y si usted quiere mantenerse al día en los subsidios, pues manténgase visitando nuestra página porque ahí va a encontrar la información actualizada en todo momento y pues en este momento estamos transmitiéndosela a ustedes para que la tengan en cuenta el que no haya ingresado a la página web, ¿no? La publicamos el día de ayer, 10 de septiembre, con la tabla del presupuesto que tiene Prosperidad Social por ahora. La jugada es con llaves. Para eso. Y pues en este momento vamos a transmitírsela para que toda la población se entere de que realmente qué es lo que está haciendo el gobierno nacional, y esto es un tema en serio porque si puede decir varias cosas, puede hablar mixta, como dicen por ahí, discursos, declaraciones, pero de trasfondo las acciones en este tema de recursos son indispensables e importantes. Entonces, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? Entonces, para el 2026, el director del DPS, Mauricio Rodríguez Amaya, ha presentado el proyecto del presupuesto que define cómo se invertirá los recursos en programas sociales como Renta Ciudadana, Renta Joven, Colombia Mayor y otros subsidios que reciben fondos del Estado para seguir apoyando a quienes más lo necesitan. En la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, Mauricio Rodríguez Amaya, director general de Departamento para la Prosperidad Social DPS, presentó el proyecto del Presupuesto General de la Nación, pues de Prosperidad Social. El enfoque principal de la propuesta asigna los recursos a los programas sociales con el fin de reducir la pobreza y atender situaciones de emergencia. Bueno, reducir la pobreza, según las cifras que ellos tienen, es que la han reducido, ¿no? Pero tengamos en cuenta que muchos hogares pasaron del grupo del Sirven 1, o sea, del grupo A al grupo C. Pues así lo reducen muy rápido, ¿no? Esta cuota de inversión se repartirá entre los distintos programas de transferencias. A continuación, les encontrarán las cantidades asignadas a cada uno de los subsidios. Entonces, esta tabla es la tabla oficial. Nosotros ayer, pues, se las compartimos. Esta tabla la sacamos de aquí, de la cuenta oficial de X de Prosperidad Social, que fue publicada el 2 de septiembre, donde estuvo ese día ya nuestro director general, estaba en esa comisión séptima.
y pues ahí compartió esta tabla que nosotros ayer en vivo en YouTube se la compartimos, pero pues al que no la haya visto, pues, y esta tabla pues la pasamos a nuestra página web donde tenemos la información que ya están viendo aquí en pantalla. Entonces, de renta ciudadana, el valor asignado para este año, los recursos que se dieron para este año, puntualmente fueron de 1 billón de pesos, no son mil de millones, 1 billón de pesos, 686 mil millones, lo que aún faltan por terminar de pagar porque aún estamos esperando el cuarto pago de renta ciudadana. Ahorita vamos a mencionar aquí, ya aparece renta joven también, Colombia Mayor, el IVA y ya el pilar solidario es para el próximo año, ¿no? Ahora, para el próximo año, lo que está solicitando Prosperidad Social, pues digamos las cosas como son, Prosperidad Social está solicitando 3 billones, o sea, el doble, casi más que el doble, 3 billones 668 mil, este año tuvo 1 billón 686 mil. Asignado, o sea que en el gobierno nacional tenían asignado, hasta el momento eran 423 mil 558 millones, o sea, menos de 1 billón, o sea, prácticamente menos de la mitad, la tercera parte. Y esto sería un 74%. Como les dije al principio, este presupuesto se aprueba hasta el 20 de octubre. Y como les mostré ahorita en las declaraciones, según de Prosperidad Social, porque como comunicador social puedo transmitir la información, ya ustedes determinarán como personas si ese según realmente sí quiere defender los recursos, porque si el gobierno dice que va a dar poquita plata, pues él como director pues ya sabe que lo que quiere el presidente o el gobierno, pero pues él en su labor de director, de defender pues sus iniciativas, pues dice que está defendiendo los recursos para los subsidios en Colombia, en las intervenciones que él puede hacer como el poder que tiene director, pero si el que manda es el capitán, no manda marinero, ¿no? Pues él dice que estaba frente a las comisiones económicas del Congreso, defendemos los recursos, o claramente los están defendiendo porque realmente lo que ha pensado el gobierno nacional para el próximo año, pues es poco. Aquí ya para renta ciudadana van a disminuir un 74,58%. O sea, bastante, demasiado. ¿Listo? Entonces, si ustedes ya pensarán, de renta ciudadana sacarán cupos, no habrán pagos, menos pagos. Bueno, eso decimos que prácticamente se van a acabar para el otro año. Bueno, con este gobierno. Ahora, de renta joven este año han designado 235 mil millones, aún faltan pagar, ejecutarlos, estamos en septiembre y aún falta pagar el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto pago. Entonces, ahí también faltan ejecutar esos recursos. Para el otro año están pidiendo 217 mil millones, un poquito menos. Recordemos que ya no hay inscripciones para nuevos beneficiarios de renta joven. Recordemos que de renta joven el año pasado no abrieron más inscripciones, lo que quiere decir es que cada vez hay menos beneficiarios porque pues los que se gradúan en junio o los que se gradúan en diciembre pues van saliendo y pues como no hay nuevos que ingresen pues van acabándose los cupos. Y para el otro año pues ya le hemos dicho que el director Mauricio Rodríguez en anteriores intervenciones ha dicho que quiere hacer asociaciones de emprendimientos, no transferencias. Y para el otro año tiene una asignación de 10 mil millones de pesos, o sea, de 200 mil millones a 10 mil es poquito, ¿no? Entonces los jóvenes que son universitarios, que estudian, que saben cómo es el tema de recursos o estadísticas, un porcentaje del menos del 92,6%. Entonces prácticamente va a quedar solamente para el funcionamiento y si van a aplicar esos asociaciones y emprendimientos, pues para eso. Pero se reduce el presupuesto para el próximo año en el proyecto que tienen, porque si es el proyecto, como les digo, hasta el 20 de octubre se define. Vamos a mirar qué termina de hacer Prosperidad Social en estos días que quedan en un mes. Entonces ahí renta joven prácticamente queda sin financiamiento. ¿Dónde están los de renta joven? ¿Dónde están los de los demás subsidios? Déjenme sus comentarios. Por otro lado, Colombia Mayor también tiene el presupuesto, pues es de 2 billones de pesos, es el más alto actualmente de este 2025, es el subsidio que entrega más pagos, se entrega todos los meses, 12 pagos y adicionalmente pues tiene más beneficiarios, 1.700.000 alrededor. Para el otro año
están solicitando 673.000, menos, probablemente porque esperan que con el dinero de la reforma pensional del Pilar Solidario, pues se apruebe. Ellos están pensando pues de que se va a aprobar y que si se aprueba pues van a tener los recursos, porque aquí entre el presupuesto le redujeron también bastante. Están solicitando, ni siquiera están solicitando bastante, poquito, pero es por lo del tema del Pilar Solidario que ahorita más abajo lo miren. Entonces ya Colombia Mayor va a quedar poquito porque los adultos menores de 60 años de mujeres y 65 años hombres, pues quedarían en Colombia Mayor y ya los mayores de 60 años y 65 años pasarían a el Pilar Solidario, a la renta solidaria, pues con los recursos de la reforma pensional o con los demás recursos, porque a ellos ya les van a pagar 230, pero a estos que quedan en Colombia Mayor, pues seguirán recibiendo 80.000, menores de 60 años mujeres y menores de 65 años hombres. Y atrás de que pidieron poquito, pues para el siguiente año, por ahora tienen asignado que les van a dar 251.000 millones. Y ahí hay una reducción del 88%, 88,53% para Colombia Mayor, o sea, menos plata. Paliva de igual manera, 413.000 millones de pesos son lo que gastan o lo que van a gastar durante este año pagando. Aún faltan el cuarto, el quinto y el sexto por pagar. Faltan 4 pagos del IVA. Para el otro año solo están pidiendo 8.000 millones de pesos. Y lo que han asignado son 10.000 millones. Bueno, ahí compensación del IVA sí lo cubre. Entonces aquí hay un porcentaje del 97%. Vamos a rectificar aquí la imagen del programa de devolución del IVA. Piden, aquí se la estoy mostrando, de compensación del IVA estaban pidiendo 6, perdón, sí, valor solicitado 673.000 millones, un total de 10.000 millones, sí, lo van a reducir, aquí nos quedó mal la tabla, ya vamos a corroborar para que nuestra editora de la página web nos corrija esa información. Entonces son 413.000 millones de compensación del IVA, lo que están pidiendo son 673.000, un poquito, porque recuerden que aumenta todos los años el programa de compensación del IVA porque es ley. Esa es la diferencia de que un subsidio sea ley, de que no lo cambian. En cambio, lo que es del gobierno, como Colombia Mayor, como Renta Ciudadana, como Renta Joven, el gobierno actual puede moverlo, sumarle, restarle. Cambio el IVA como si es ley, ahí no lo están reduciendo, lo único que están reduciendo es aumentando el valor, pero asignado, si está sujeto al presupuesto, es de 10.000 millones, un 97,7% menos de lo que este año se estaba entregando, y tras de que sacaron más de la mitad de los beneficiarios, este año, el otro año menos. Recuerden que el año pasado el IVA recibían 2 millones de beneficiarios, este año 700.000, y ya el próximo año, pues yo creo que por ahí muy poquitos, porque ahí están viendo ustedes la tabla, la disminución del aumento de los beneficiarios del programa compensación del IVA. Y ya el siguiente programa que pasa es el Pilar Solidario, que sería el nuevo, pues con la reforma pensional, el Pilar Solidario que estamos diciendo que se inscriban los adultos mayores en anteriores videos, pues este año hay 0 recursos porque aún no existe. Para el otro año están presupuestando 13 billones de pesos, bastante. Digamos que prácticamente toda la plata de los demás subsidios que venían entregando, el año pasado eran 9 billones de presupuesto, este año son 5. El otro año pues se va a ir toda la plata para la reforma pensional. Pero recordemos que estos recursos de la reforma pensional no los saca el gobierno del presupuesto, lo sacan pues del sistema de pensiones, ¿no? De la plata que todos los pensionados, todos los que cotizan pensión, lo mandan a ese fondo y ese fondo pues se lo manda a Prosperidad Social y aunque están solicitando 13 billones para hacer la cobertura total, pues hay una desfinanciación también de solo 8 billones, lo que quiere decir es que no probablemente alcancen a cubrir a todos los adultos mayores que están diciendo, que son 3 millones de beneficiarios y pues no hay novedad con el déficit. Y por aquí hay otro presupuesto que es el de este año, que está dando la ayuda económica para la región del Catatumbo, pero el otro año pues no continúa porque solamente este 2025. Vean estas cifras, vean ese presupuesto como está disminuido y díganme ustedes si definitivamente el gobierno actual no quiere desaparecer los subsidios de transferencias monetarias.
Ahí les dejo esta información, esta perla. Cabe resaltar que el Pilar Solidario es una apuesta más fuerte del gobierno nacional, ya que abarca la mayor parte de los recursos del proyecto, inclusive el director de Prosperidad Social fue claro al anunciar que este componente ya cuenta con recursos asegurados para beneficiar 3 millones de adultos mayores de inversión incluida dentro del informe presupuestal del 2026, cumpliéndose pues con la ley. Y ahí nos damos pues la información de la transición del Pilar Solidario. ¿Cuál es el presupuesto aprobado y cuánto falta por cubrir? Entonces, esto fue el 2 de septiembre del 2025, estas publicaciones. Durante la sesión de la Comisión Séptima de la Constitución Permanente se presentó oficialmente el presupuesto para atender la mejor asignación y déficit, registrando aquí, representando las cifras exactas. Entonces, para el 2025 habían apropiado 4 billones de pesos y para el 2026 pues van a apropiar 9. Digamos que esos 9 billones son esta suma de acá, pero esos 9 billones son esta columna que hice asignado. La mayor asignación es del Pilar Solidario. El resto, el IVA, renta joven, renta ciudadana, Colombia Mayor, son pequeñas. Renta ciudadana, 400.000. Renta joven, 10.000 millones. Colombia Mayor, pues es porque Colombia Mayor solo pagaría a los de menores de 60 años y 65, y igualmente hay una reducción porque aquí habían pedido 600.000 millones. Y también lo que es esto, devolución del IVA, también baja demasiado, 10.000 millones, o sea que van a quedar muy poquitos los beneficiarios. Entonces aquí vemos, para el 2026 habían solicitado 13 billones de pesos y pues van a entregar solamente 9.000. Y un déficit de 3 billones de pesos, 774.000. Un déficit total del 29%. Y aquí les quiero dejar muy claro a toda la audiencia, ahí presentaron otra ley de financiamiento del gobierno nacional, pero inclusive en esa ley de financiamiento no tienen presupuestado que se aprueban esa ley de financiamiento, que es otra reforma tributaria pequeña, con los impuestos pues a los que les vayan a cobrar, sean a los más ricos o a los más pobres. En ese presupuesto tampoco dicen que van a entregar plata para los subsidios. Vamos a mirar por otra parte que aún no ha acabado, porque pues ahí también hay que escuchar las fuentes de información de un lado y del otro. No vamos solamente a que ustedes se sesguen en la información. Tenemos información y ustedes la pueden analizar, determinar de lo que pase sí, de lo que no pase no. Y pues aquí les estoy mostrando en pantalla lo que dijo ese día el señor Mauricio Rodríguez. Ahí estuvo, él dijo, estuvimos defendiendo lo del tema de Colombia Mayor, lo del Pilar Solidario, los recursos de los subsidios, pero pues de eso tan bueno no van tanto. Y pues ahí estuvieron en ese presupuesto. Esto también fue publicado el día 8 de septiembre, o sea, el 8 de septiembre nuevamente se reunieron, están hablando ya con el gobierno nacional, con los recursos, con el Ministerio de Hacienda, y pues como les digo, esto lo estarán finalizando de decir, vea, esto fue lo que se aprobó hasta el 20 de octubre, tienen plazo. O sea, que esta información puede cambiar en estos días y pues no, este es el panorama, ¿no? Ustedes ya sacarán conclusiones si el panorama es bueno o no referente a eso. Pero vamos a escuchar lo que dijo también el señor Mauricio Rodríguez, pues ellos dicen que están defendiendo los recursos, el director de Prosperidad Social, ¿no? Vamos a mover aquí la pantalla para que lo vean más amplia y puedan escuchar estas declaraciones que también son buenas porque pues mantenerse informado es mejor, ¿no? Ustedes sacan sus conclusiones. Escuchemos. Nosotros hoy nos encontramos en un estado de la asignación, en un estado de la ejecución cercano al 51% de los recursos de inversión. Bueno, aquí por otro lado, él comienza a decir que estamos en un 51% de ejecución de los recursos de este 2025, ¿no? Ahí va a hablar el reporte de qué es lo que ha gastado este año y lo que piensa gastar el próximo año o lo que necesita los subsidios en Colombia. Y pues digamos que ya para ser septiembre solamente un 51% de ejecución es muy, muy malo. Por eso es que ahorita nosotros estamos pendientes de renta ciudadana que están demorados, en renta joven que están demorados. En Colombia Mayor están un poquito demorados, tienen un pago atrasado. Desde hace un mes y medio largo que asumí la
Dirección Nacional del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, hemos puesto el acelerador para asegurar esa ejecución de los recursos. Hemos podido avanzar en ponernos al día con las transferencias monetarias que venían sin ser adjudicadas, sobre todo en el tema de Colombia Mayor, también con los temas de renta joven, que son temas de gran preocupación y que hacen parte de nuestro proyecto de transferencias. Así que hoy podemos dar un parte de ejecución sobre el 51%. Quisiera concentrar un poco más de tiempo para hablar de las preguntas que tienen que ver con el presupuesto 2026, en el cual claramente tenemos preocupaciones que queremos poner sobre la mesa. Si me ayudan a pasar a esa diapositiva, no es muy clara, pero yo quiero contarles rápidamente cómo está diseñada. Este año, en el proyecto de presupuesto 2026, hemos incorporado los recursos con los cuales se puede cubrir el pilar solidario, que es uno de las innovaciones de la ley pensional y que está en el proceso de control de constitucionalidad en la Corte Constitucional. Así que se han incluido esos recursos para poder pagar la parte que le corresponde al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, teniendo en cuenta que otra parte está en la subcuenta de Colpensiones. Nosotros hemos destinado para el pago del pilar solidario o para la ampliación del programa Colombia Mayor cerca de 8,6 billones, que sería la parte correspondiente a prosperidad social. El presupuesto que nosotros solicitamos para el año 2026 en total fue de 15 billones de pesos, teniendo en cuenta que tenemos que recibir los dineros del pilar solidario, pero seguir ejecutando las partidas que tienen que ver con los otros proyectos de inversión, incluyendo los proyectos de transferencias. La cuota asignada por el Ministerio de Hacienda para la ejecución 2026 fue de 9,969 billones, 9,9 billones y 1,2 en funcionamiento. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos, si sacamos los dineros del pilar solidario, que son 8,6, tenemos un presupuesto para el resto de los programas de inversión cercano a 1,6 billones. Bueno, ellos pidieron 15 billones y eso no lo están dando, ¿no? Ahí dimos la cuenta que eran como 9 billones, o sea que hay bastante desfinanciado totalmente los subsidios. Solamente pilar solidario y el resto, pues, reducción. Si tenemos 1,6 billones, eso quiere decir que con respecto al presupuesto 2024, que fue de 4,9 en inversión, tenemos una pérdida mayor de 3 billones de pesos. Y esa es una situación difícil, porque estamos hablando de la desfinanciación importante de programas, no solo de transferencias, sino de los otros programas de inversión. A continuación, vamos a mostrar rápidamente en esa que estaba ahí, cuál es el estado de las transferencias monetarias. Pueden volver a la anterior, le agradezco. En el caso de renta ciudadana, que es una renta con el cual se contribuye a la disminución de las condiciones de pobreza monetaria, de pobreza extrema, en donde hemos priorizado lo que llamamos la línea del cuidado, es decir, aquellas familias en las cuales son madres, cabezas de hogar o donde hay personas en condición de discapacidad. Lo que nosotros tenemos apropiado para el año 2025 es 1,6 billones. Para poder desarrollar el programa y ampliarlo se solicitaron 3,6 billones y la distribución de cuota asignada para el 2026 fue de 423 mil millones. Esto significa, por un lado, una diferencia del 74% en el presupuesto entre el año 25 y el año 26, pero si se compara con lo solicitado, pues obviamente el déficit aumenta al 88%. ¿Cuál es el impacto que puede tener en este momento esta situación? Que dejaríamos de cubrir en los ciclos que estamos pagando actualmente los componentes de esta línea de transferencia monetaria de renta ciudadana y obviamente eso nos generaría dificultades. En la segunda transferencia
ustedes van a encontrar que es renta joven. Renta joven es una renta monetaria condicionada a quienes se encuentran estudiando en las universidades o en el SENA o instituciones de educación superior. El valor apropiado para el año 2025 fue 235.000 millones. Nosotros solicitamos para el año 2026 217.000 millones y en este momento tenemos una distribución asignada de 10.000 millones. Aquí obviamente tenemos un serio reto que tiene que ver con mantener esta transferencia. El mínimo asignado a esta transferencia, si quisiéramos mantener la cobertura de los actuales estudiantes que se encuentran en renta ciudadana y que sin abrir nuevos cupos, sencillamente cubriendo a las personas que tenemos, sería más o menos de 230.000 millones. Pero la cifra que hoy tenemos pues es bastante pequeña. Ojo, hay renta joven que no podrían financiar para el otro año, ¿escuchó? Lo que pues les estaba mencionando anteriormente, no hay nuevos cupos, pero inclusive no alcanzaría para los que hoy ya están recibiendo porque son 10.000 millones, o sea, prácticamente nadie. Muy pocos quedarían en renta joven. En el programa Colombia Mayor, como les decía, es el que tiene mayor desarrollo porque es donde está la apuesta del gobierno en términos de implementar el pilar solidario y de dar continuidad a las personas del programa Colombia Mayor que no entran en el pilar solidario. Estamos hablando de personas que están en los 50, 55 años, que reciben una renta básica de 80.000 pesos. En adelante, digamos, las personas de 70 años mujeres, 75 años hombres, empezarán a recibir a partir de octubre de este año la renta básica de 230.000 pesos. Estamos hablando de 1,6 millones de personas que se encuentran en distintas categorías. Por un lado están los de 70 y 75 años que hoy reciben 80.000 y que pasarán a recibir 230.000. Por el otro lado están los adultos mayores de 80 años que hoy reciben 225.000 y que pasarán a recibir 230.000. Unificamos con los actuales inscritos la tabla a partir de los 70 y 75 años en el programa Colombia Mayor a 230.000 pesos. Esos recursos los tenemos asegurados. Para el próximo año, lo que establece el Plan Colombia Mayor o la implementación de la ley es que debemos llegar a 3 millones de colombianos y colombianas con 230.000 pesos, que subirá un poco porque dependerá sobre todo de la cifra del aumento del IPC, pero digamos un poco desde los cálculos de hoy, esa sería una cifra aproximada. ¿Qué quiere decir esto? Que en lo que tiene que ver con la ampliación del programa Colombia Mayor o la implementación de la reforma pensional en su pilar solidario, esos recursos están asegurados en Prosperidad Social. Otro programa que tiene dificultades de continuidad es el programa que llamamos compensación del IVA, que también tiene que ver con un desarrollo normativo. Estamos hablando de que hoy, en el año 2025, tuvimos 413.000 millones para cubrir esa compensación. Solicitamos 673.000, hoy tenemos una cuota asignada de 10.000. Escucharon bien los de devolución del IVA, pues tras de que el año pasado lo pasaron de 2 millones de beneficiarios a 700.000, para el otro año no tienen por ahora nada, ¿no? Recuerden que esta ley del presupuesto para el 2026 se aprueba hasta el 20 de octubre, tienen tiempo. Puede cambiar, pero pues no hay que hacerse ilusiones. Y ya ellos lo decidieron así, el gobierno nacional, el Ministerio de Hacienda, ellos miran en qué van a gastar toda la plata que tienen y pues para los subsidios dejaron muy poquito. Muy poquito. De 10.000 millones, lo cual obviamente pone en riesgo también la aplicación de este criterio. Rápidamente vamos a pasar como a los detalles, la siguiente por favor, de cada uno, digamos, dónde están los riesgos que queremos poner sobre la mesa el día de hoy. Primero que todo, en relación con la renta ciudadana. Nosotros, en este caso, como lo decía anteriormente, estamos beneficiando 789.000 hogares con un monto de una transferencia de 500.000 pesos por hogar y pagamos 6 ciclos al año. Con los recursos asignados hasta este momento, solamente pudiéramos cubrir para el año 2026 un solo ciclo. El riesgo de incumplimiento es grande, estamos hablando de incumplir el artículo 66 de nuestro plan de desarrollo si no se ajustan los recursos que tienen que ver con la implementación de renta ciudadana. En renta joven, como ya lo expliqué, tenemos un déficit cercano al 95%. Nosotros hoy tenemos
260.000 jóvenes beneficiarias del programa, cuyo valor de la transferencia es de 400.000 pesos por ciclo. Este año vamos a cerrar pagando 4 ciclos que son 2 ciclos del rezago del año anterior, porque el pago del ciclo depende de los reportes que hacen las universidades sobre la continuidad de los estudiantes y las calificaciones. Entonces son 2 ciclos de rezago del año anterior, del año 2024, y 2 ciclos que corresponden a los recursos que tenemos para la vigencia 2025. Nosotros queremos mantener el pago de esos. Escucharon bien a los de Renta Joven. Ojo, Renta Joven, que está conectado y nuestro equipo de trabajo. O sea, aquí está diciendo el señor que este año son 6 pagos, pero realizarían solamente dos pagos que ya hicieron y otros 2 pagos. Ojo con la información, y vamos a retroceder esta información a los de Renta Joven porque es muy bueno estas declaraciones que él dio sobre el presupuesto que está ejecutando y lo que va a ejecutar. Escuchamos y también compartimos. Escuchemos y juzguemos también. 66 de nuestro plan de desarrollo, si no se ajustan los recursos que tienen que ver con la implementación de renta ciudadana. En Renta Joven, como ya lo expliqué, tenemos un déficit cercano al 95%. Nosotros hoy tenemos 260.000 jóvenes beneficiarias del programa, cuyo valor de la transferencia es de 400.000 pesos por ciclo. Este año vamos a cerrar pagando 4 ciclos que son 2 ciclos del rezago del año anterior, porque el pago del ciclo depende de los reportes que hacen las universidades sobre la continuidad de los estudiantes y las calificaciones. Entonces son 2 ciclos de rezago del año anterior, del año 2024, y 2 ciclos que corresponden a los recursos que tenemos para la vigencia 2025. Nosotros queremos mantener el pago de esos ciclos para el año 2026. Si fuera así, más o menos los recursos que se estarían necesitando serían más o menos 230.000 millones de pesos para mantener. Ojo ahí que mire, si solamente se aprueba como está ahorita actualmente el presupuesto, que son 10.000 millones de pesos para la inversión de este subsidio, para Renta Joven solo podrían hacer un pago, o sea, el otro año un pago, y solo a 23.000 jóvenes. Necesitan más recursos pues para entregar los pagos que deberían, ¿no? Tener el programa Renta Joven. En el caso Colombia Mayor, ya expliqué, los recursos están asegurados, así como están asegurados los recursos de Pilar Solidario. En compensación del IVA, este es un beneficio que llega a 700.000 hogares. Ya teníamos un déficit de este año, con la reducción de los recursos, digamos, para la vigencia 2026, ese déficit se ampliaría más o menos al 98% de lo que vale el presupuesto de esa transferencia. El Pilar Solidario, como decía, también está asegurado. Hay igual manera de devolución del IVA, que ya reducieron 700.000 beneficiarios, de 2 millones a 700.000, ya para el otro año con ese presupuesto solo se alcanzaría a pagar 1 para el 2026, porque solo son 10.000 millones de pesos que están invirtiendo. Cabe aclarar, y se los digo y se lo he dicho como 10 veces en este en vivo, este es el proyecto presupuesto para prosperidad social. Él dio las declaraciones, por eso tienes esa preocupación, aunque salga por las redes sociales y decir que todo está avanzando y demás. Finaliza la aprobación es el 20 de octubre, lo que quiere decir que de aquí al 20 de octubre pueden haber que cambien cosas, tanto para Renta Ciudadana, para Renta Joven y también para el IVA. Entonces, muy pendientes de lo que pueda suceder. Nosotros vamos a hacer el seguimiento, como le hicimos seguimiento a esta información en los anteriores días, desde el pasado 2 de septiembre, cuando hizo la primera intervención, que es esta, también cuando nuevamente el día 8 de septiembre tuvo declaraciones, también reunidos con toda la parte de Ministerio de Hacienda, dice él, están defendiendo los recursos de Colombia Mayor, el Pilar Solidario, Renta Joven y pues también Renta Ciudadana, pero ahí no la incluyó. Y pues con estas declaraciones que hoy se las estamos transmitiendo acá, para que usted se entere, se las vamos a estar transmitiendo para que usted se entere qué está pasando, cómo así que van a acabar los recursos. Y hay una o si continuarán, pues mira, ahí están hablando con plata en mano. Transferencia que tendremos que empezar a implementar pronto,
que tiene que ver con las personas en condición de discapacidad. Hoy no tiene valor asignado, cuando la ley se aprobó ya se habían pasado las propuestas de presupuesto, pero creemos que tenemos que mirarlo porque más o menos estamos hablando de 1,8 billones que costaría implementar esta transferencia que nació con la ley 2456 del 2025. Otros programas que... Bueno, aquí hay otro subsidio que es nuevo, que aún, aunque es nuevo, ni siquiera tiene financiación, o sea, va a ser nuevo y nunca inició, que también están contemplando implementarlo para la población discapacitada. Ahí él mencionó los recursos que son y que tampoco tiene financiamiento, tiene cero valor asignado y financiaría a los discapacitados en Colombia. 304.000 personas podrían ser beneficiarias. No son necesarias transferencias, sí, perdón, disculpe, me falta todavía Jóvenes en Paz. Allí también tenemos un déficit de 98% de los recursos que necesitarían. La tarea de prosperidad social en el programa Jóvenes en Paz es derivada del trabajo que hace el Ministerio de la Igualdad, quien tiene que establecer los acuerdos con los jóvenes para estudio o trabajo, porque se trata de una transferencia condicionada. Sabemos que el Ministerio de la Igualdad está avanzando en cumplir las metas del plan de desarrollo, que ya tiene más o menos 38.000 jóvenes en este proceso de transferencia condicionada, y de llegar a aplicar esa transferencia, con ese número estaríamos necesitando más o menos unos 420.000 millones de pesos. Hay otros temas. Bueno, hay renta Jóvenes en Paz, que ahorita deberían empezar el 8º pago, que se atrasaron también, no tienen los recursos, ¿no? Ya dijeron que están aumentando en los beneficiarios, pero para el otro año pues no tendrían los recursos para pagar a los de Jóvenes en Paz. Ahí también dice, con la plata que le están dando ahorita, que son 10.000 millones, solo tendrían para pagar un solo ciclo. Vamos a mirar cómo cambia esto en los próximos días. Los de Jóvenes en Paz también, sin platica. Podemos mantener algunos mejoramientos en condición de habitabilidad, más o menos unos 137 hogares, unas 548 personas. Podríamos mantener algunas interventorías de obra y una gestión de proyectos con otras entidades, pero pondría en riesgo poder llegar a más de 2.800 mejoramientos de vivienda en condición de habitabilidad, y no se contaría con recursos para garantizar el cierre presupuestal de proyectos en ejecución en el marco de los convenios suscritos con vigencias anteriores. Otro programa importante de prosperidad social que nació, digámoslo así, con la reforma administrativa que se hizo, es el proyecto de economía popular. En este proyecto se solicitaron 300.000 millones, hay una asignación de 214.000 millones. Creemos que en medio de estas dificultades podemos cumplir con las metas de la economía popular, que tienen que ver con generar una línea de trabajo que llamamos de inclusión productiva para las personas beneficiadas de programas de transferencias, y es que además de la transferencia, las personas puedan venir a modelos asociativos, a cooperativas, a integrarse asociativamente, de manera que puedan desarrollar proyectos que se puedan volver sostenibles en el tiempo. Aún a pesar del recorte, podemos cumplir, digamos, con estas líneas de impulsar la asociatividad, llevar al crédito asociativo, incrementar la articulación entre productores, campesinos y la comercialización en plazas de mercado, fortalecer también programas de compras públicas de alimentos en el marco de programas como Hambre Cero o Colombia Sin Hambre, que ya hemos anunciado, y poder desarrollar este proceso que nosotros llamamos de asociatividad de la economía popular para la inclusión productiva. Hay algunos riesgos, por supuesto, de tener que reducir en algo los compromisos que tenemos en el COMPES 4051, pero en efecto creo que con los recursos que tenemos en economía popular podemos dar cumplimiento a los compromisos fundamentales que tenemos en esta línea. En la línea de acompañamiento familiar del programa Hambre Cero, sí logra y el 26 podemos avanzar en la construcción de nuestros sistemas de información, de acceso a la información, de información pública y de nuestras políticas de transparencia. Igualmente en el programa de gestión documental hemos hecho un pequeño ajuste también para pasar de 30.000 millones, de 40.000 millones que fue lo solicitado, tenga pues… Ve acá que también el presupuesto que ellos utilizan para los que trabajan cuando ustedes llaman o que reciben por correo electrónico, responden y toda esa información, también tienen reducción. Ellos gastan alrededor de 20.000 millones anuales
bastante plata, ¿no? En todo ese tema de la contratación de los empleados, que de call center, que responden, y también van a reducir para el 2026 llegando casi a un 37% de lo que están siendo asignados. Lo reducieron 10%, pero igual le van a reducir más. Y demás, o sea que eso en subsidios para en plata para prosperidad social está literalmente muy, muy bajo de para transparencia. los subsidios. Igualmente en el programa de gestión documental hemos hecho un pequeño ajuste. Vamos a mirar qué dicen los demás, qué responden referente a eso, ¿no? Porque ahí están en una cámara donde están todos los representantes y ellos son los que también votan a Gracias, favor señora o no, en Presidente. Señor contra director, del nuevamente un saludo para presupuesto usted. para los subsidios. Y director, la verdad es que quisiera que nos aclarara muy bien por qué razón, es que no le entendí muy bien, porque, doctor Salcedo, yo creo que aquí nuevamente es importante hacer esta salvedad, director. Este es el presupuesto, asumiendo que se asume, representante Mondragón, la reforma tributaria, que no va a suceder, no se va a aprobar. Pero incluso en ese escenario, aquí le están quitando el presupuesto a programas que uno creía que eran fundamentales para el gobierno nacional. Aquí veíamos, ustedes los Ok, escuchen esto. Cero de partido político, pero son estas declaraciones y análisis importantes. Este es un X, el representante de la Cámara, y dice, ese es el presupuesto que ellos tienen pensado si se llega a aprobar, esa nueva ley de financiamiento, esa nueva ley, otra reforma tributaria adicional que está ahorita organizando el gobierno nacional para recursos, para recoger más plata, y aún así, si se llega a aprobar, ese es el déficit. Imagínense si no se aprueba, o sea que va a quedar peor. Y es importante esas declaraciones porque yo vi algunos comentarios que nos dijeron, Jay, lo que pasa es que el que entrega los recursos es el Ministerio de Hacienda, no es el presidente, no es el gobierno. Ojo que ellos son los que mandan, ellos dicen, vea, necesitamos gastar más en esto, más en esto y más en esto. Usted le llega su platica, su sueldo, su millón, sus 500,000, y usted dice, voy a gastar en esto, voy a gastar en esto, en arriendo, en recibos, y esto voy a dejar, no sé, para regalar o para el subsidio. Entonces, ellos, con todos los recursos que tienen para el próximo año, están diciendo, vamos a gastar en esto, vamos a gastar en el Ministerio de la Equidad, en educación, en salud, y en subsidio, no, en subsidio gastemos esto. O sea, como les dijimos anteriormente el año pasado, el gobierno no le ha dado prioridad a los subsidios, entonces sí cambió el discurso y lo demuestra es con hechos, no con palabras, sino con hechos de que redujo demasiado los presupuestos para este año 2025, por eso muchos pagos demorados, muchos beneficiarios sin subsidio, Colombia sin hambre, devolución del IVA, renta joven no ha habido más inscripciones y ya para el otro año, pues peor, menos la de financiación completa. señalaba, aquí lo tengo yo en el documento que ustedes nos responden, que por ejemplo la infraestructura prácticamente se anula para el año 2026. Pasa de 633.000 millones de pesos que ustedes habían solicitado a 20.000 millones de pesos. Cabe aclarar que ese presupuesto lo presenta es el mismo gobierno, o sea, ya el mismo gobierno es el que dice, venga, yo necesito plata es para esto, para esto y para esto. Prosperidad Social estaba solicitando una plata y el gobierno fue el que decidió que no, vamos a darle esto. Tema, por ejemplo, de hambre cero. 73.000 millones de pesos era la solicitud, representante Salcedo, y básicamente quedan 30.000 millones de pesos. Uno de los temas más sensibles, el tema de la renta ciudadana, también veíamos que prácticamente desapareció. Renta ciudadana, y por aquí me comenta rolitas variables. Jay, ¿por qué no asignan todo lo que se solicita? Porque no quieren, porque de pronto no tienen presupuesto, o como les digo, usted tiene 10 millones de pesos, o bueno, 1 millón, para que sea más realista ustedes, y usted tiene que comprarse unos zapatos, pero tiene que pagar un recibo. Entonces usted dice, no, yo me voy a comprarme los zapatos, pero no pago el recibo. Y usted pues después tiene dificultades por no pagar el recibo. Entonces así, digamos, con otro tema de más complicado, las finanzas. Entonces el gobierno dice, tengo plata para esto, pero no para esto. Entonces voy a gastar más en esto y no en lo otro. Aunque Prosperidad Social solicitó unos recursos, pues el gobierno ha pensado o ha determinado que mejor no, más poquito. De igual manera, reitero, esto se aprueba hasta el 20 de octubre y pues durante estos días estarán aún en temas de debates, en temas de
análisis, de revisión por parte del Gobierno Nacional, por parte del Ministerio de Hacienda, del presidente Gustavo Petro, ¿cuáles son sus prioridades? Parece. Y el tema de la renta joven. Usted nos estaba hablando ahí que también se desaparece. Entonces, eso es importante, representante Salcedo, dejarlo claro desde ya, porque no va a poder salir el Gobierno Nacional a decir que está desfinanciando los programas sociales porque el Congreso le niega la reforma tributaria. ¿Por qué no? Esa ya había sido una decisión que habían adoptado. De hecho, Jóvenes en Paz, usted nos estaba indicando que son 20.000 los jóvenes beneficiarios y eso desaparece a partir del mes de febrero por completo. Entonces, digo todo eso, representante Salcedo, de tal manera que el gobierno no salga a victimizarse cuando se una en buena hora la reforma tributaria. Pero le quería preguntar, señor secretario, y quisiera que usted nos lo explicara, ¿por qué usted dice que no se va a afectar el programa de Colombia Mayor? Porque básicamente se desfinancia también. Ustedes habían solicitado, nos mostraba usted ahí, cerca de 2.2 billones de pesos y finalmente creo que terminan asignándole 195.000 millones de pesos, pero usted nos dice que eso no se va a afectar. En Colombia Mayor, venga, yo le digo exactamente esa cifra, que era la que usted nos estaba mostrando, pero bueno, básicamente ustedes están por un lado con el pilar solidario, que pasa de 0 a 8 billones de pesos, y por otro lado había una solicitud de 2 billones de pesos para Colombia Mayor, que finalmente se queda en 200.000 millones de pesos. Entonces, quisiera que usted nos indicara, señor director, cómo es que nos afecta ese programa. Que nos explicara qué es lo que va a suceder, porque hay que recordar, representante Salcedo, que el año pasado, ahí estaba como director el hoy precandidato presidencial Gustavo Bolívar, nos había dicho que habían pedido cerca de 17 billones de pesos y les terminaron asignando 5 billones de pesos. Ahora están pidiendo 13 y les asignan un poco menos de 10. Pero en ese caso, nosotros también habíamos advertido que a pesar de las promesas que tenía el gobierno con la reforma pensional, pues los números no daban y no iban a poder ayudar, no iban a poder ayudar a los adultos mayores como estaba diciendo el presidente de la República, sobre todo con la promesa de la reforma pensional. Entonces ahora vemos que van a asignar un monto importante, 8 billones de pesos más o menos, un poco más para el tema del pilar solidario, pero por otro lado no sé si están marchitando, si están acabando por completo ese otro programa, si no les gustaba el nombre y ahora solamente lo van a hacer a través del pilar solidario. Quisiéramos que nos indicara nuevamente, que usted nos aclarara cuántos adultos mayores van a ser beneficiarios, con qué monto y durante cuántos ciclos. Creo que van a ser los 12 ciclos, pero que nos indicara cuál va a ser el monto y cuántos adultos mayores van a ser beneficiados. Muchas gracias, señora Presidenta. Mientras se habla el director, representante, tiene la palabra hasta por 5 minutos el representante Víctor Salcedo y se prepara. prácticamente lo único que va a quedar el otro año pues es Colombia Mayor. Aquí me estaban preguntando, bueno, el pilar solidario para los mayores de 60 años y 65. Aquí ejemplo está la tabla. Entonces aquí en la tabla de los recursos para el próximo año, asignado, bueno, solicitado lo que ellos piden, asignado lo que le van a dar. Entonces, para el otro año, para el pilar solidario solicitaron 13 billones, le van a dar 8. Pues no van a alcanzar a cubrir a todos, pero digamos que ya los que vienen recibiendo Colombia Mayor y los que se logren inscribir a Colombia, al pilar solidario, pues pasarán a recibir esos 230.000 para el otro año, según aquí este presupuesto del gobierno nacional, proyecto de presupuesto, ¿no? El resto sí queda con un déficit demasiado alto, ¿no? Para que lo tengan en cuenta los que me están preguntando, y estos recursos son para el próximo año 2026. La mayor parte de los presupuestos están para que usted gire subsidios que hoy, como bien lo dice el representante Forero, pues están en duda. Usted tiene el 30% de déficit en renta ciudadana. Tiene el 97% en infraestructura, que ese será un tema que le voy a tocar ahora, director. El 59% en hambre cero y el 98% en jóvenes en paz. Usted hacía referencia a unos proyectos que tiene su dependencia en infraestructura de vigencias anteriores. Y quiero llamarle la atención hoy.
Han pasado 4 directores del DPS y todos se han comprometido a solucionar el problema de la infraestructura y ninguno lo ha solucionado. Le puedo dar ejemplos. La Galería de Toro en el Valle del Cauca, la Galería de Calima Darién en el vida de los vallecaucanos. Usted, director, debe saber lo que significa una plaza de mercado para un municipio pequeño. Es el centro de la vida, es el centro de la operación, es el centro de la operación comercial, es el centro del mercado. Y hoy llevamos 3 años sin una solución frente al tema. Yo le quiero decir que, pues, en un repaso de sus respuestas, pues me parece absolutamente preocupante, porque varios de los programas que usted le gira están hoy en duda. Y eso contradice lo dicho por el presidente la semana pasada en Bucaramanga, que no se necesitaba reforma pensional para el giro de los 3,5 millones de ancianos. Pero yo no veo aquí el recurso para girarle a esos 3,5 millones de ancianos. Entonces, el presidente, que nos dio la razón, que aquí en el debate planteamos que no era necesaria una reforma pensional para girarle a 3,5 millones de adultos, que solamente era coger el programa de Colombia Mayor, pues hoy yo no veo esos recursos expresados en el propio presupuesto del gobierno nacional para cumplir una promesa con la cual tramitaron la reforma pensional. Así es que yo sí quisiera que usted nos respondiera. 2 minutos, representante. Si ese presupuesto hoy usted tiene la disponibilidad de los 230,000 pesos ofertados por el gobierno nacional para los 3,5 millones de ancianos en el programa del adulto mayor. Esas son las preocupaciones y bueno, director, yo veo que aquí muchos de los programas sociales tienden a desaparecer y el déficit está expresado en el cuadro que usted nos envió. Me están preguntando, este presupuesto es para el 2026, o sea, el 2026 muy probablemente por ahora no haya subsidio para renta joven, renta ciudadana muy poquitos, jóvenes en paz también, devolución del IVA también muy poquitos, prácticamente quedaría pilar solidario y eso siempre en cuenta teniéndolo el tema de la reforma pensional. Estos son contrarrespuestas que entregan los diferentes senadores que estuvieron ahí en las declaraciones dadas por el señor Mauricio Rodríguez, y ahorita las va a responder. Entonces también es bueno escuchar parte y parte, no se vayan para que entiendan toda la información. Gracias, representante. Tiene la palabra la representante Alexandra Vázquez y se prepara el representante Juan Carlos Soler. Gracias, presidenta. Me alegra ver a Mauricio en este cargo. Creo que su trabajo en economía solidaria es de resaltar, ha hecho un muy buen desempeño en ese punto y esperamos que de igual manera sea dentro del DPS. Tengo algunas preocupaciones, hemos estado muy atentos a lo que es el programa Jóvenes en Paz, no solamente detrás del Ministerio de la Igualdad, tratando de entender cómo se le puede cancelar y cumplir a los jóvenes en Colombia. Pues sabemos todos que el programa ha tenido grandes inconvenientes. Me preocupa nuevamente que el incumplimiento a los jóvenes en el país, esta desfinanciación de un 95% de renta joven y un 98% de jóvenes en paz, creo que genera muchas más preocupaciones de qué manera les vamos a responder a ellos, quienes estuvieron haciendo este acompañamiento durante la movilización social, quienes incentivaron el estallido por las inconformidades que van en el gobierno de turno y que espero yo que como gobierno nacional podamos darle la cara a estos jóvenes y por supuesto cumplirles
con la promesa de financiar sus programas, financiar sus proyectos y sus iniciativas, y por supuesto a jóvenes de mucha vulnerabilidad, como los que tenemos en Soacha, en Bosa, Ciudad Bolívar y demás partes del país, Cauca y bueno, todo a donde ha intentado llegar el programa para poder arrancar a estos jóvenes de la criminalidad y de las bandas, y creo que esa es una de mis grandes preocupaciones, que también sí sabemos que el DPS solamente es el encargado de la operación del programa y que adicionalmente nos dicen que existe una ejecución del 92% del programa, siguen las quejas de muchos jóvenes que no han sido, no les han cumplido más bien con sus pagos y demás. Y otro punto importante que creo y a mí me surge con mucha preocupación, porque es que si nosotros no cumplimos es el gobierno y es el presidente quien está poniendo el pecho y poniendo la cara. Los puntos de abastecimiento solidarios en Soacha se inauguró 2 veces un punto de abastecimiento solidario, se colocó la piedra, fue el presidente, luego fue el director Gustavo Bolívar, y en este momento el lote está desocupado. Doc, esa es una promesa al gobierno nacional. Hasta el momento el gobierno le ha cumplido en Soacha en 2 cosas supremamente importantes: el hospital de Soacha y segundo, la Universidad de Cundinamarca, con el lote que fue entregado por el Ministerio de Educación y por supuesto la SAE para el fortalecimiento de la universidad. Pero quedamos cortos en este punto de abastecimiento solidario que fue prometido, fue entregado, y nos comprometimos a que fuera uno de los primeros en un municipio que realmente cree en el cambio y considera que ese es el camino a seguir. Entonces, quedo atenta de esto, director, y muchas gracias por venir. Gracias, representante. Finalizamos esta ronda con la intervención del representante Juan Carlos Soler. Una vez cerradas las intervenciones, doctor, usted tendrá 5 minutos para poder hacer y responder las inquietudes de los representantes. Bueno, ahí va a responder el director contrarrespuesta a lo que le están dando, unos de la derecha, otros de la izquierda, pero pues lamentable, muy malo ese presupuesto para los representante Juan Carlos Utiel. Muchas gracias, presidente. Doctor Mauricio Rodríguez, en su informe presupuestal no mencionó un programa o una estrategia que es muy importante para los municipios PD que representamos, y son los puntos de abastecimiento solidario Paz. Nosotros, las curules de Paz, en su momento al director anterior le solicitamos que se priorizaran en la convocatoria de estos puntos de abastecimiento solidario a los municipios PD. Afortunadamente sucedió, y creo que 150 de los 180 puntos de abastecimiento solidarios priorizados por el DPS corresponden a puntos en municipios PD, dentro de ellos 7 para los municipios PD del sur. Y entonces se dedicaron a entregarle la torta mayoritaria a los ricos y a entregarle migajas a los pobres por la vía de subsidios. Por lo tanto, yo valoro que a pesar de las dificultades fiscales que evidentemente tiene el Estado colombiano y que en buena medida le ha tocado al presidente Petro estar asumiendo son deudas de gobiernos anteriores, verbigracia, lo que obligó a la Corte Constitucional a pagarlo de presupuestos máximos de gobierno de Duque, más de 819.000 millones de pesos, pues también lo que quiero decir es que queda demostrado que los subsidios es del neoliberalismo, de esta fase o de este modelo del capitalismo, ¿ya? Y que los que decían que no había que subsidiar a quien no trabajaban, ahora terminan siendo los grandes defensores de subsidios, eso sí, defensores de subsidios principalmente para los sectores de la codicia de este país. Así que yo quisiera, y que parte del debate, Mauricio, que de verdad celebro tu llegada al DPS, que podamos ir ajustando también esta discusión de qué manera se puede ir viendo procesos de transición. Yo celebro que este Congreso de la República, por ejemplo, haya votado una reforma laboral que le reconoce los derechos laborales a la juventud trabajadora, no como un subsidio, sino por su trabajo. Es que el contrato de aprendizaje que aquí votamos
y que el Centro Democrático se niega, le están dando no un subsidio a los jóvenes, le están dando un reconocimiento por ser productivos y por hacer productivo el país, porque se van a formar para ser trabajadores calificados. Eso es lo que necesitamos. Lo que habría que mirar efectivamente es las presiones sociales que hay. Yo comparto que si hay una promesa de Colombia joven, ¿cómo es el aporte incluso para que muchos de estos jóvenes entren a formarse al SENA o incluso en programas de formación universitarios que podrían ser objetos de contrato de aprendizaje? O recuerden que también en la reforma laboral quedó un artículo de una representante que ha sido supremamente irritante con el gobierno nacional, pero votamos ese artículo, el de darle un salario mínimo a practicantes de medicina. Entonces ahí estamos diciendo que la propuesta de subsidio no es ni de socialismo, ni comunismo, ni de programas progresistas, es del neoliberalismo y de los capitalistas que quieren lo grandote para ellos y las migajas para los pobres, pero con subsidio no va a salir nadie de la pobreza. Por eso creemos que es un avance importante y también comparto que ir precisando, porque es evidente, no se nombra, pero aquí lo acaba de decir el director, se está planteando que con la garantía de esta transferencia a personas mayores de edad, pasar de 80.000 a 230.000, y eso pasa como si pasara la Virgen, no suena, pero lo que están diciendo es concretamente, sería casi 3 veces lo que hoy se le entrega, y eso hay que celebrarlo porque incluso son personas que ya están en edad de descansar, en edad de haber tenido una renta básica permanente o una pensión, pero el actual sistema de seguridad social en pensiones pues los expulsó realmente de la vida, digamos, de disfrutar también de la riqueza construida socialmente en el país. Así que yo creo que habrá que ir, digamos, precisando y tal vez haciendo el parangón de cómo ciertas medidas que ha venido tomando el gobierno podrían también cubrir tal vez unos déficits fiscales sobre otros temas. Gracias, presidenta. Y en este sentido, yo sí creo que sería bueno escuchar al director del DPS, el doctor Mauricio, de cómo puede avanzar una política de transición que debería ser una política de transición de Estado y no solamente de gobierno. Porque me imagino en campaña la oposición diciendo que si ellos vuelven, entonces le recuperarán los beneficios a los jóvenes o a los adultos mayores cuando los han sometido a unos subsidios que le niegan la posibilidad de generar ascenso social o de cubrir de manera efectiva, digamos, sus necesidades. Yo sí creo que es bueno hablar de la política pública con visión de permanencia y no de temporalidad cuando son solamente programas de gobierno. Muchas gracias, presidenta. A usted. Bueno, hay otras declaraciones, esas son de la izquierda, del pacto histórico. Pues él defiende su pensamiento y la ideología que traen pues directamente desde arriba, desde el presidente, de que, ay, qué triste, ¿no? De que solamente los subsidios pues no les ayudan a salir de la pobreza y que no son necesarios, pues hablando del tema de los jóvenes o de las madres, también del tema de la reforma al trabajo, ¿no? Que mejoraron las condiciones de trabajo, pero que los subsidios pues no. Ahí prácticamente se ve que solamente a estos congresistas y senadores les importa es jalar para el lado a ellos, sí o no tengan la razón, y ya la gente que queda ahí en el medio, que la gente del pueblo, pues que quede prácticamente a la deriva. Mandan huevo. Vamos a ver qué dice ahora el director para finalizar pues esta intervención, y es muy bueno ver el Senado para que usted vea qué es lo que está pasando realmente y usted mismo saque sus conclusiones y no se entere por medios que ya transgiversan la información, ¿no? O solamente resaltan lo que les importa. Tiene la palabra la representante Marta Alfonso, con quien cerramos el ciclo de intervenciones, y ahí sí, director, entonces le asignamos la palabra. Gracias, presidenta. Bienvenido, doctor Mauricio. Creo que es la primera vez que nos visita en la Comisión Séptima en su nuevo nombramiento. Yo quisiera hacer unas preguntas, doctor Mauricio, respecto del informe de ejecución presupuestal que ustedes nos envían, toda vez que por lo general cuando... Por favor, muchas gracias. Voy a intentar cumplir con los 5 minutos. Sin embargo, creo que este debate, pues ojalá tengamos más tiempo para seguirlo dando porque hay varios temas
Quisiera empezar por las líneas generales de política. Ciertamente hay que pasar de una institucionalidad que es giradora de transferencias a una institucionalidad que sea capaz de ayudarle a la gente a salir realmente de la pobreza. Y eso se llama inclusión productiva. La manera como... Ahí está argumentando por qué es que el gobierno nacional no está financiando los subsidios para el otro año. Renta joven, renta ciudadana, devolución del IVA, desfinanciados, jóvenes en paz también. A esos jóvenes en paz para el otro año pues está desfinanciado. O sea, varían por mucho un pago y muy poquitos beneficiarios. Y esto plantea nuevamente el tema del tema de la asociatividad, de los emprendimientos, pero pienso que pues así no es la forma, ¿no? Deben mantener los subsidios de transferencias, pero adicionalmente generar mayor presupuesto, más dinero para invertir en esas nuevas ideas de asociaciones, de emprendimientos, para los que puedan y para los que quieran. O sea, generar más recursos, no quitar los subsidios de transferencias y con un poquito de plata decir, bueno, vamos a hacer asociaciones, porque eso es meterse los dedos a la boca o tapar el sol con un dedo, ¿no? Como lo estamos haciendo es ayudando a la gente a fortalecer su capacidad de trabajo organizativo o asociativo en cada uno de los territorios del país. En el marco de uno de los ajustes que tuvo el DPS en esta etapa, tuvo una reforma institucional propia que le permitió abrir una línea de trabajo hacia la asociatividad y la economía popular. Obviamente no son muchos recursos, pero estos recursos ayudan a trabajar con beneficiarios y beneficiarias de programas de transferencias que se encuentran en capacidad productiva para que se incorporen a modelos cooperativos y modelos asociativos. Yo vengo a dirigir una entidad del Gobierno Nacional que es la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias, la Unidad Solidaria, y la tarea que teníamos era precisamente el de fortalecer, el de fomentar esta línea asociativa. Y la tarea que tenemos en este periodo de gobierno es incrementar esa capacidad organizativa de familias que solo reciben una transferencia, pero que al final no tienen una oportunidad de incorporarse productivamente al desarrollo. Pasar de la transferencia individual a la incorporación productiva territorial de forma colectiva, de forma cooperativa, es una tarea de política general que yo tengo la responsabilidad de desarrollar en esta etapa desde el Departamento de Prosperidad Social, donde hay un músculo económico diferente para poderlo hacer. Una segunda pregunta que me parece muy importante responder en relación con política general es la de la articulación. Ciertamente esto no se puede hacer si no se integran los esfuerzos de distintas entidades. Nosotros venimos en esa línea de trabajo de articulación. Hoy estamos desarrollando una articulación muy fuerte con el sector agricultura, con el Ministerio de Agricultura, con la ADR, con la Agencia Nacional de Tierras, para poder acompañar a las familias beneficiarias de transferencias que también están siendo beneficiarias de forma individual y colectiva de políticas de acceso a tierra, de acceso a medios de producción, a materias primas para la producción agrícola en el marco del desarrollo de la reforma agraria. Esto va a ayudar, ¿en qué sentido? En que esas familias puedan incorporarse a esos procesos de desarrollo productivo territorial y poder salir realmente de la pobreza. Al final la transferencia tiene un efecto sobre la pobreza monetaria, pero la asociatividad puede tener un efecto positivo sobre la pobreza multimodal. Y ahí es donde tenemos que trabajar en cambiar la estructura del Estado colombiano para lograr mejores programas orientados a la inclusión, a la democratización del crédito, al acceso a recursos y medios de producción de millones y millones de colombianos y colombianas en todo el país. Ahora quiero contestarle rápidamente al representante Forero. Mira, en el presupuesto que nosotros hemos presentado y que nos han aprobado, hemos incorporado una distribución para renta ciudadana, Colombia Mayor, Pilar Solidario, renta joven, compensación de IVA, de 0,93 billones. El cálculo que nosotros tenemos para el año 2026, para llegar a 3 millones de abuelos y abuelas con una transferencia de 230.000 pesos es de 8,6 millones. ¿Eso qué quiere decir? Que acá está incorporado. Ahora, si se aprueba la reforma, la reforma está aprobada, resuelto el trámite de constitucionalidad que está actualmente en la Corte Constitucional, cambia también la estructura del presupuesto, porque entonces llegarían los recursos del Pilar Solidario. Estos recursos tienen que llegar por funcionamiento.
una parte en DPS, tal cual como lo dice la ley, y otra parte por el subsistema, que lo tiene Colpensiones. Colpensiones tiene una asignación de 3,6 billones de pesos para cubrir, y nosotros tendríamos estos 8,2, 8,6 billones que llegarían, no llegarían adicionales, sino que estarían ya que asegurados. Lo que pasa es que hoy están asegurados por inversión, porque no hay ley, solamente que tendrían que llegar a funcionamiento. Esa es una diferencia importante para tener en cuenta en la manera como se tiene que implementar la ley. Y ahí tendremos con otra discusión, ¿qué hacemos con estos recursos que están en inversión y que pasan a funcionamiento? Entonces, hoy podemos decir que los recursos en cualquiera de los dos planes para esos 3 millones de ancianos los tenemos, sea llamado Colombia Mayor, llámese Pilar Solidario. Ahora, ¿Cuánto necesita? No, tranquilo. ¿Cuánto? ¿5 más? Ok, perfecto. Pero es que me parece que es muy importante aclarar la pregunta porque es muy concreta y muy clara. Ahora, no toda la población que hoy tiene Colombia Mayor entra al Pilar Solidario, y está asegurado también cumplir lo que dice la ley, que podemos mantener Colombia Mayor con aquellos beneficiarios que no entran, intentando mantener la transferencia de 230.000 pesos. Eso también está en los cálculos de este primer rubro del presupuesto que presenté en el cuadro, que corresponde a 9,3 billones de pesos con los cuales contamos, y obviamente acá no están los recursos de Colpensiones, que tendrán que llegar en el momento en que se apruebe ya, que entre en vigencia la ley. Entonces es muy importante dejar claro que efectivamente tenemos asegurados esos recursos. Y me parece muy importante también decir lo siguiente, hay otras transferencias que tienen problemas, y yo sí creo que aún estamos a tiempo para dar una discusión entre el Congreso de la República, el Gobierno Nacional, porque cuando se hizo la solicitud de los 15 billones de pesos, es sumar Pilar Solidario con lo que traíamos más o menos en ejecución, que son 4 billones. Ahí están los 15. Pero cuando nos entregan 9, pues obviamente tenemos que mirar qué hacemos. Pero si se respetara la propuesta de asignación presentada por el DPS de 15 billones, no tendríamos las dificultades de las transferencias que he presentado con toda la tranquilidad y con toda la honestidad, porque es lo que hay en este momento. Yo sí creo que se requiere un debate profundo, que podemos darlo, que estamos en toda la disposición de hacerlo. Hay una pregunta muy puntual con respecto a los PAS, y esto también es muy importante decirlo. Cuando yo llegué, empezamos a mirar cuál es el estado de ejecución. Ciertamente hay rezagos en el estado de ejecución. Nos encontramos el caso de Soacha, que no depende exclusivamente del convenio interadministrativo de prosperidad social y Findeter, sino que también tenía que ver con unos permisos de obra y unos permisos de tránsito que tiene que hacer la alcaldía. Nosotros estamos presionando a la alcaldía de Soacha para que nos ayude. Si eso sale rápido, pues avanzamos más rápido, y hay que hacer ajustes porque el diseño PAS se hizo sobre la idea de un modelo único para todo el país, y realmente este país difícilmente puede implementar modelos únicos de obra porque las realidades territoriales son muy diferentes. Hemos hecho un debate con Findeter, le hemos hecho propuestas, y nosotros estamos cerca de llegar a un nuevo acuerdo con Findeter para poder ajustar unas obras que pueden ser nuevas y otras obras que no necesariamente tengan que ser nuevas, sino que puedan ser construcciones en obras ya existentes. Alguien lo mencionó acá, y disculpo por no tomar nota, pero hay un tema fundamental para la comercialización alimentaria en Colombia, se llaman las plazas de mercado, y tenemos que hacer lo posible por poner recursos en plazas de mercado, en salvaguardar plazas de mercado. Ahí podría haber un trueque importante, pero estamos en la discusión con Findeter para eso. Y yo creo que en esta semana nosotros podemos tener respuestas mucho más efectivas de la manera como vamos a ajustar este convenio con Findeter, que adicionalmente yo tengo que contestarle que los recursos están asegurados en una fiducia para que efectivamente se pueda cumplir con el contrato como tal. Ahora, obviamente se pagará en la medida en que se vaya cumpliendo los compromisos de obra que tiene el contratista, que en este caso es Findeter. Eso es lo que tendría por decir, señor presidente, señores de la Junta. No sé si falta algo. Vigencia, sí. ¿Tiene alguna duda, representante Salcedo? 2 minutos. Cuando yo le hago la observación, director, son contratos que ya habían sido firmados por el Departamento de Prosperidad Social en vigencias anteriores. Y lo que yo sí quiero es que haya celeridad en terminar esos contratos que están hoy en medio de la maleza.
2 minutos para responder, doctor Mauricio. Que aprovecho estos 2 minutos para decirle que estamos de acuerdo, que hay que acelerar la marcha de los PAS, pero creo que usted mismo mencionó otro tema que es clave. Hay un montón de convenios interadministrativos que están fenecidos o en proceso de fenecimiento, contratos del año 20, del año 21, del año 19, obras que quedaron abandonadas y no se cumplieron. Hemos puesto el equipo nuestro a trabajar de forma acelerada porque hay que responderle a los municipios en acuerdo con los alcaldes y las alcaldesas para saber cómo podemos inyectarle condiciones a esos procesos. Hay unos que están en un estado absolutamente deprimente, que están en procesos judiciales por esas liquidaciones por fenecimiento, lo cual implica que la Contraloría también tiene que establecer en qué estado quedaron esos contratos. Ahí tenemos más problemas, pero hay otros donde hay menos problemas y le hemos dicho a los alcaldes aceleremos la ejecución, porque ciertamente son obras sumamente importantes para los municipios que sobre todo están en plazas de mercado, algunas tienen que ver con infraestructuras viales kilómetro cero y ahí estamos. Bueno, ahí están como las declaraciones puntuales del señor cuando tuvo esa debatencia del presupuesto. Ahí les estoy mostrando finalmente la imagen del presupuesto. Ahí está en orden renta ciudadana, renta joven, Colombia Mayor, compensación del IVA y el pilar solidario. Pues ahorita él dando respuestas sobre los recursos, principalmente aseguró que el pilar solidario sí tiene recursos y si se aprueba la reforma pensional, pues esos recursos que tienen asignados los pueden liberar y pueden financiar a los demás subsidios. Ellos pidieron 15 billones para mantener los subsidios como actualmente están, inclusive mejorar un poquito más lo que es renta ciudadana, pero ha sido asignado es lo que el gobierno le ha dado. Por ahora, hoy es 11 de septiembre, esperamos, como les he mencionado al principio del en vivo, ese presupuesto para el próximo año se aprueba más tardar el 20 de octubre, ya tiene que estar firmado en el Congreso, en el Senado. Entonces, el panorama es malo porque si ya el gobierno mismo, presidente, el Ministerio de Hacienda, todos han dicho, venga, para los subsidios es eso, pues el panorama es malo, es asignado en la parte de aquí, la parte derecha, y esa asignación cubre solo 9 billones de pesos, de los cuales 8 billones de pesos son para pilar solidario, lo que quiere decir que lo que es devolución del IVA, es renta joven, es devolución del IVA, Colombia Mayor, pero Colombia Mayor está dentro del pilar solidario y devolución del IVA, estarían con un déficit muy alto del 97, del 74, del 92% para el próximo año, lo que quiere decir es que pues va a quedar mínimo, o sea, casi tuki tuki lulú, también jóvenes en paz para el próximo año, y vamos a estar muy pendientes de lo que suceda con los debates, los próximos debates. Esta transmisión que les compartimos fue del pasado 2 de septiembre y ya el señor en ese momento pues dio esas declaraciones y ya el pasado 8 de septiembre se reunió también nuevamente con Prosperidad Social, con el Ministerio de Hacienda, el presidente, para mirar los recursos del subsidio de la vigencia 2026, porque pues están complicado el panorama para los subsidios para el próximo año. Entonces, los que nos están preguntando ahorita, ¿qué pasa si no van a pagar? Bueno, este año hay algunos pagos que faltan por entregar de renta, del IVA, de renta joven, que sí los van a entregar, pues según con el presupuesto que han tenido, pero ya para el otro año es difícil. Por eso colocamos en el principio del envío, pues definitivamente van a acabar con los subsidios de transferencias monetarias para los próximo año con las decisiones que está tomando el actual gobierno y pues lo podemos ver reflejado en el presupuesto que es muy bajo, mínimo, y esperamos en los próximos días como concluya, pues hasta el 20 de octubre, como les digo, pues será la fecha definitiva de cómo se aprobó ese presupuesto, si sí lo van a aprobar con esos recursos o les van a aumentar a lo que estaban pidiendo ellos de asignación, ¿no? De lo que estaban pidiendo de asignación de 15 billones. Entonces, estén muy pendientes toda la población. Por aquí nos están preguntando de ingreso mínimo.
No, estos programas son, como les mencioné, renta ciudadana, devolución del IVA, renta joven, jóvenes en paz. Ingreso mínimo es del distrito de la ciudad de Bogotá, o sea que estamos hablando de estos subsidios, o sea que por ahora no, esto no afecta nada a ingreso mínimo garantizado porque pues eso no es de ingreso mínimo garantizado. Tenía que entrarse a revisar el presupuesto de la Secretaría, de la Alcaldía de Bogotá, pero pues aún no se han publicado y pues digamos que la mentalidad que ellos tienen en Bogotá es diferente a la del gobierno nacional, que es que la pobreza, los subsidios no sacan de la pobreza a nadie, entonces que por eso les están acabando. Y los de IMG en Bogotá sí, año tras año han aumentado cobertura, han aumentado nuevos beneficios, nuevos montos, más beneficiarios, entonces digamos que es el polo opuesto, ¿no? Déjenos sus comentarios, estén muy pendientes, miren los de renta joven que hacen, si hacen reuniones, capacitaciones sobre estos temas, sobre lo que viene para el otro año, y pues ya anteriormente se ha hablado de renta joven que se van a transformar en emprendimientos. Para este año, ahorita dijo el director, voy a cortar la parte y se la voy a subir ese fragmento, que tienen presupuestado 4 pagos, o sea, 2 que ya hicieron y solo harían 2 pagos más, el tercero y el cuarto. Con palabras del director, vamos a recortar ese fragmento y se lo subimos para que ustedes se lo escuchen. Y para el otro año, pues sí, no darían pago solamente como a uno y solo a 23,000 hogares de jóvenes en acción de renta joven, según el presupuesto que tienen. Entonces el panorama es muy lamentable, estén muy pendientes para todas las familias beneficiarios de los subsidios a nivel nacional, ¿no? Estos subsidios son a nivel nacional, no son de ingreso mínimo garantizado, que sí paga y ya es un tema aparte. Entonces cuando yo sumo los videos de ingreso mínimo garantizado, pues sí está pagando a los niños de primera infancia y educación de la ciudad de Bogotá. JT Informa, 1000 bendiciones, déjenos sus comentarios. Muy mal que realmente se esté viendo ese presupuesto para el próximo año, y ese presupuesto es del gobierno, no es que si no aprueban esto, inclusive ese presupuesto que está ahí es si se llega a aprobar ya esa nueva reforma tributaria que están haciendo, la llamada ley de financiamiento. Con esa ley de financiamiento que se apruebe, aunque se apruebe esa nueva plata que están pidiendo, que son como 30 billones de pesos, ese era el presupuesto que ellos tienen pensado hacer, ya aumentando ese dinero del presupuesto nacional, que son alrededor de 500 billones de pesos, más de 500 billones de pesos en todo el dinero que recauda el gobierno nacional, y pues obviamente la tiene que distribuir en salud, en educación, en subsidios, en deuda, en ejército y demás. Pues para los subsidios en Colombia solo han dado asignación de 9 billones, aunque se han pedido 15, ¿no? Entonces eso que usted lo tenga muy bien en mente y clara, para que miren la proporción y miren las decisiones que toma el gobierno actual referente al tema de los subsidios en Colombia. Eso para que lo tengan muy pendiente y muy claro la información, ¿no? Sobre esa información que se está acabando. JT Informa, ahorita subimos una repetición del envío, vean toda la información. Chao, chao. 1000 bendiciones.